Levante su mano y diga conmigo: me urge una reforma en el encuentro y en el testimonio. Y quiero que usted en esta mañana pueda acompañarme al libro de Cantares, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, ¿y qué pasó? Y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Lo busqué, ¿y qué sucedió? Y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Amén. El viernes hablábamos acerca del espíritu de la época. Esta palabra acerca del espíritu de la época, usted puede buscarla ahí en las redes sociales de la iglesia. Esa prédica tiene que estar por aquí. Hace un tiempo atrás yo prediqué acerca del espíritu de la época y Dios daba una palabra profética de lo que hoy nos encontramos viviendo. El viernes hablé acerca del espíritu de la época, pero enfocado en otra dirección, viendo desde otro ángulo del prisma de la palabra de Dios. Y hay mucha tela que cortar. En realidad solamente fue un punto muy sencillo, pero de ese espíritu de la época hay tanto que podríamos hacer un seminario y sería exquisito acerca de todo esto. Las palabras proféticas que vienen arrastradas desde generaciones atrás y que hoy estamos viéndolas en cumplimiento. No le voy a hablar acerca del espíritu de la época hoy. Le voy a hablar porque ya conocemos el espíritu que está. El viernes se ungieron a los jóvenes y a los niños como una dirección del Espíritu Santo acerca de una cobertura especial que Él le daría a ellos ese día al ser ungidos, y que muchos de ellos serían utilizados para poder enfrentar y dar la cara contra este espíritu que ha amedrentado durante muchos años, muy socavadamente, muy escondidamente, pero ahora ya salió a la luz. Ahora es más descarado este espíritu. Pero ¿qué hacemos ahora? Pastora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos mantenemos alerta contra este espíritu de la época para cuidar nuestras generaciones, para cuidar nuestra casa? Porque les hablaba el viernes de que él se disfraza y uno lo ve tan normal, ¿verdad? Cristianos, hombres y mujeres, siendo creyentes, que ven todo tan a la ligera. De repente hacen un meme ellos mismos diciendo de que es un terian. Es preocupante esto. Cosas que empiezan a infiltrarse. Por eso hablamos en esta mañana acerca de que necesitamos, que urge una reforma en el encuentro y en el testimonio. Veamos primeramente qué es una reforma. La reforma, escúcheme bien, la reforma es recuperar lo que Dios había establecido desde el principio de los días. Entonces, si el sermón se llama urge reforma, entonces quiere decir que urge recuperar lo que Dios había establecido. Si quitamos la palabra reforma, así quedaría este título. Urge recuperar lo que Dios había establecido en el encuentro y el testimonio. Eso es una reforma. Recuperar
lo que Dios había establecido desde el principio. Y la palabra recuperar me muestra que algo se perdió, se quedó en medio del camino. La palabra recuperar quiere decir que algo perdí y necesito ir a recuperarlo. Es como cuando usted va donde Jeremy o Joel y empeñan algo y usted dice, yo necesito recuperar eso, pero para recuperar eso tiene que pagar lo que le dieron a usted en respaldo de lo que usted entregó. Reforma es un proceso radical. La reforma nunca va a ser fácil porque la reforma, al ser un proceso radical, nos va a llevar a morir al yo. Y llevarnos a morir al yo nos lleva a morir a cosas que usted y yo creemos que están correctas y que las tenemos tan aferradas a nosotros que por eso es un proceso radical, porque va a doler. Pero la reforma ocurre solamente en aquellos que no solamente recitan un pasaje bíblico como el reino de Dios sufre de violencia y solo los violentos lo arrebatan. Eso es muy fácil decirlo. El asunto está en que cuando a mí me toca montarme en el escenario de que el reino de Dios sufre de violencia y yo tengo que ser la valiente que lo enfrento y lo tomo. La reforma es un escenario para eso. La reforma busca un acople con lo que Dios estableció. La reforma busca acoplar, como ensamblar mi vida, que representa la vida de mis generaciones. Necesito acoplarla con la voluntad de Dios. Entonces la reforma es necesario cuando se pierde la forma que Dios nos dio desde el principio de los días. El viernes vimos cómo desde años atrás y llegando hasta la actualidad hemos perdido la forma que Dios nos dejó desde el principio de los días. Entonces, ¿qué pasa? Oramos, ungimos. Usted ya conoce al espíritu de la época. Otra vez aprendimos la lección de que cuando usted viene a la iglesia debería de traer algo donde anotar, porque cada mensaje es una alerta para algo que puede sucederme en la semana, o algo que puede suceder a los meses, o algo que me puede suceder años después. Y decimos, ¿cómo Dios no avisó? Se avisó. Pero nosotros confiamos en nuestra mala memoria, se nos olvidan las cosas. Entonces, necesitamos recuperar la forma de lo que Dios nos dio, el diseño que Dios estableció para su pueblo, para los que nosotros queremos hacer en medio de esta humanidad. Entonces nos urge recuperar lo que Dios había establecido. Levante su mano y diga conmigo, me urge recuperar lo que Dios había establecido. Acabamos de leer en Cantares 3 un pasaje hermoso acerca del encuentro de una mujer, en este caso, que es una metáfora, que dice el ensueño de la esposa, pero no habla de una esposa natural, física, sino habla de la esposa de Cristo, que somos usted y yo. Habla de un encuentro tan hermoso, pero los primeros 3 versículos hablan de que ella lo busca y no lo encuentra. Pero el último pasaje dice que ella encontró al amado de su alma. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos dejó desde el principio? El encuentro con Él. Por eso hablamos de encuentro y testimonio. Son los dos aspectos importantes y son pilares y columnas fuertes que usted y yo debemos tener bien firmes y consolidados en nuestra vida para que nuestro don de discernimiento
esté alerta para poder ver a distancia cualquier espíritu que venga en contra de los nuestros o en contra de la iglesia en la que usted está, aprendiendo, comiendo, bebiendo de la palabra de Dios. Entonces, este pasaje de Cantares nos muestra la iniciativa, que la iniciativa del encuentro está a cargo de nosotros. Dios manda, el Espíritu Santo manda y empieza a jalar con hilos de amor situaciones que empiezan a pasar en su vida, que le duelen, que le marcan, llora, siente que ya todo se va a acabar. Dios aprovecha esa situación y el Espíritu Santo de Dios empieza a hacerte sentir que Él puede ser una opción para tu vida. Pero Él no va a ser el que inicie ese encuentro. Veámoslo así. La mujer del pozo. Jesús llegó y se sentó en el pozo. La mujer llegó. Él le pidió agua y la mujer fue, como toda buena mujer, la que empieza a decirle: ¿por qué usted me pide agua cuando no debería de pedírmela? Él solamente esperó en el pozo, como muchas veces está esperando a usted en un lugar. Pero la que tiene que tener la iniciativa de un encuentro con Él somos nosotros. Es usted y soy yo. La iniciativa del encuentro está a cargo de nosotros. Hemos perdido la iniciativa de un encuentro con Él. Hemos perdido el momento romántico con el Espíritu Santo de Dios. Como pastora, muchos oran solamente cuando tienen que ministrar. Muchos le buscan, muchos tienen la iniciativa de ese encuentro solamente cuando se les delega algo. Muchos de ustedes tienen la iniciativa del encuentro de venir a la iglesia por tradición y por costumbre. Vienen, ya saben que van a cantar, que hay que recoger ofrenda y todo. Se pierde la iniciativa. La iniciativa es aquello que no es planeado, sino que surge el de repente. La iniciativa es aquello que es sorpresa. La iniciativa es aquello que va a romper un paradigma mental. La iniciativa es aquello que surge en un de repente. Hemos perdido la iniciativa del encuentro. Usted solamente lo busca cuando hay una necesidad. Usted tiene que examinarse en esta mañana y decir: sinceramente he perdido la iniciativa del encuentro. Y cuando nosotros perdemos la iniciativa del encuentro con Él, estamos en serios problemas. Porque entonces el enemigo va a venir a querer disfrazar cosas que antes, cuando usted tenía la iniciativa de provocarlo a Él, de hablar con Él, ¿sabe? Yo recuerdo una parte del avivador John Wesley, y él, en ese momento, una de las grandes cosas que hizo me impactó, es porque John Wesley dice que él siempre, yo lo estoy diciendo en mis palabras, tenía la iniciativa del encuentro. ¿Cómo? Porque dice la historia de John Wesley que cuando él iba por la calle en su caballo, en aquel momento en su caballo, y él veía a unos niños jugando, él empezaba y decía: Señor, bendice a esos niños, guárdalos, líbralos contra todo mal, que sean hombres y mujeres de bien en tu reino, utilízalos como avivadores, levántalos. Por allá John Wesley abría la Biblia y en la Biblia hablaba sobre Éxodo, la historia del pueblo de Israel, donde estaba sufriendo y entonces John Wesley venía y terminaba de leer la Biblia, ese pasaje, y empezaba a decirle: Espíritu Santo, libéranos del espíritu de la esclavitud. No permitas que seamos tan malagradecidos como el pueblo de Israel cuando estuvo allá.
que prefirió devolverse a Egipto y no estar contigo. Era una iniciativa del encuentro. John Wesley agarraba cualquier cosa, cualquier situación para aprovechar y tener un encuentro con él. Y entonces yo vine y dije, no solamente tenía la iniciativa del encuentro, sino que también oraba sin cesar. ¿Sabe? Usted puede estar en su casa lavando los trastes y usted puede estar diciéndole, Señor, gracias porque hoy puedo lavar este plato donde los míos ya comieron. Gracias porque hay pan sobre mi mesa. Yo declaro que el pan nunca faltará a ninguna de mis generaciones. Y empezar, gracias por la provisión que hay. Gracias, Señor, por esto. John Wesley aprovechaba cualquier circunstancia y tenía la iniciativa del encuentro porque él quería ver a Dios en todo momento. Usted va por la calle y usted ve y pasó una situación y tal vez era una situación de violencia y usted saca el teléfono y graba o saca una foto y dice, vea lo que está pasando aquí. ¿Por qué en vez de sacar un teléfono no ponerme yo a orar? No, si usted no tiene el valor para meterse porque ahora es peligroso, por lo menos decir, Señor, guárdalos, quita, empezar por salvación por ellos. El Espíritu Santo es una iniciativa. Está solo en casa. Hay muchos que dicen, cuando se vayan todos voy a orar en casa, y ya usted está dispuesto, pero dice, no, primero voy a acomodar esto y ahorita voy. Usted está acomodando eso, después se acordó de otra cosa, empezó a hacer eso, se le fue el día. Se le fue la señal, la semana, y no tuvo la iniciativa, nunca se consumió. El pueblo de Dios, por los afanes que estamos viviendo, por el día, que el día ahora va más acelerado, nos hemos perdido la iniciativa del encuentro. Necesitamos nuevamente tener la iniciativa del encuentro. Él puso su presencia en usted, Él puso su presencia en mí. Esta iniciativa del encuentro puede empezar con adoración. Si usted tiene la voz como su pastora, voz de carraco, no importa, ponga YouTube, ponga, no sé, háblele a Alexa, dígale que le ponga una canción y empiece usted a adorar ahí. ¿Sabe? Yo aprendí eso cuando yo no me sé una canción, yo la escucho y si esa canción viene y dice, tú eres grande, Dios, yo empiezo a pensar, Señor, sí, tú eres grande. Solamente un Dios tan poderoso pudo haber metido su mano santa, hermosa, digna, todo. Como tu mano tan santa pudo meterse en un hoyo donde yo estaba, como me llama la palabra, podrida llaga, la metió, me sacó, me tomó, me limpió, vio belleza en mí cuando lo que había era solamente pecado. Como esa es la iniciativa del encuentro. Cuando usted está aquí en una adoración, si usted viene y dice, no me sé la canción, escuche y empiece a darle gracias a Dios, tenga la iniciativa. La adoración, la alabanza, no es porque usted se sepa la canción, es porque la adoración es lo sublime, lo que va a exaltar a aquel Dios que está enamorado de usted. Porque dice la palabra que me amó primero, por eso yo le amo a Él. Porque Él me amó primero. Porque lo que nadie ha visto en usted, lo más profundo, Él lo ha visto y por encima, si esa profundo de su vida, no es lo más hermoso que puede ver a alguien, pero Él está enamorado de usted. Él cree lo que hay en usted. Él deja de lado la duda, lo que usted tenga que lo pueda estar alejando. Ese momento, la iniciativa del encuentro provoca muchas cosas. Una iniciativa del encuentro, usted no tiene que conocer tanta palabra si es necesaria, porque vendrán tiempos donde el enemigo te querrá golpear y solamente podremos vencer a través de su palabra, recordándole a Satanás que yo conozco mis promesas como hija, yo conozco mis derechos como hija, yo conozco mis deberes como hija espiritual, que no soy huérfana, que hoy yo clamo por su espíritu de adopción, Abba Padre. Es necesario conocer la palabra, pero propiciar un encuentro, propiciar ese encuentro es lo más fácil que hay y es lo más hermoso.
a través de la adoración. Lo que usted envuelve en adoración trae revelación. Escúcheme bien. Lo que usted envuelve en adoración, eso va a desatar revelación. Cuando usted está adorando a Dios, no a través de una adoración, sino que usted se deja envolver por el ambiente que se está formando a través de que los levitas están ministrando la presencia de Dios con una canción, y usted empieza a decir: definitivamente, Señor, que no hay nadie como tú. Solamente tú, solamente de verdad tú pudiste haber visto algo bueno en mí. Por favor, aquí nadie tuvo una vida santa y pulcra. Todos tuvimos una vida donde teníamos una gran cola llena de errores y de faltas que nos pudieron haber majado. Pero Dios en su gran amor, Él dijo: eso yo no lo veo. Yo veo aquella esencia que puse en Él cuando estaba en el vientre de su madre. Yo veo el propósito que escribí en ella cuando estaba antes de ser colocada en el vientre de su madre. Es decirle: Señor, gracias por tu misericordia. Mi amor, háblele de la forma, pero propicie, inicie un encuentro. Que cuando usted tenga un tiempo libre en su trabajo, no agarre el teléfono y todo, no se ponga a jugar ahí. Es malo, pastora, no es malo, pero todo lo que se hace en exceso es nocivo para nuestra salud. Solamente hay algo que podemos hacer en exceso y no va a ser nocivo, y es tener la iniciativa de un encuentro con Él. ¿Está aburrido? Pastora, si me pongo a leer la Biblia me va a dar sueño. Entonces, agarre un pasaje corto. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Eso no le va a dormir a usted. Y empiece a pensar: Dios, quiero que seas mi amado. Quiero conocer el verdadero amor. Me he sentido tan defraudada, tan defraudado. Me fallaron. He tenido tantos divorcios, pero tú has permanecido conmigo. Yo me he equivocado. Empiece a hablarle como ese amado, como ese príncipe azul que usted desea en su vida. Yo le aseguro a usted que usted va a empezar a sentir ese amor líquido sobre usted que viene sobre Él. Y te va a hacer sentir la persona más digna, aunque no lo seamos, de estar en su presencia. Necesitamos recuperar la iniciativa de un encuentro. Necesitamos, porque cuando envolvemos eso en adoración, Dios nos va a traer la revelación. Cuando usted sale de ese momento, Dios te va a revelar, sus ojos van a estar más abiertos. Lo que usted veía normal, ya no lo va a ver normal, lo va a ver bien. Es como cuando usted está sin lentes. Yo no puedo leer sin lentes. Yo veo simplemente tinta negra y no distingo. Pero cuando uno tiene la iniciativa de un encuentro con Él, y yo envuelvo en adoración mi corazón con Él, es como ponerse unos lentes y poder ver con claridad y decir: ¿cómo yo he podido perder tantos momentos tan hermosos que pudieron haberme resuelto tantas circunstancias? ¿Sabe? Aquí hay gente que tiene mucho de estar orando por algo o por alguien, y la respuesta está solamente en tener la iniciativa de un encuentro con Él. Porque aquí hay gente que solamente quiere un encuentro con Él para externarle todas sus necesidades, todos sus problemas, presentarle su negocio, presentarle sus hijos, presentarle lo que usted quiere, presentarle a su esposo. Pero ¿dónde está mi derramado mi corazón con Él? Dios necesita la iniciativa de un encuentro, un momento donde usted no le pida nada, solo un momento donde usted le diga a Él: Señor, ¿qué sería mi vida sin ti, Padre? Definitivamente, ¿sabe?
Yo pienso en eso y a mí se me para el pelo, porque como era yo, no sé dónde estaría yo. Mi vida fuera desordenada y vacía, pero Él vio más allá de lo que pueden ver los ojos de alguien normal. Él vio su esencia en mí, Él vio lo que escribió en mí. Él dijo: tu presente no va a ser tu presente yo lo tengo escrito de otra forma. Tu pasado ya no te va a hacer daño, tu pasado te va a impulsar, tu pasado no te va a detener, pero eso solamente ocurre teniendo la iniciativa de un encuentro. Necesitamos una reforma en el encuentro con Él. ¿Sabe? No debemos entrar en su presencia. Debemos vivir en su presencia. Era lo que hizo John Wesley. Vivió en la presencia de Él. John Wesley veía, usted sabe, ahora yo veía a esta habitante, lo voy a decir bien, a esta ex habitante de la calle. Yo soy bien formada en la intercesión y guerra espiritual. Pero cuando uno tiene un encuentro con Él, Dios le dice a usted: ¿es momento de guerra espiritual o es momento de soltar una palabra? Y yo la vi y dije: voy a imitar a John Wesley. Y la vi. Y dije: Señor, esta habitante de la calle va a ser la primicia de la transformación que harás con cada uno de ellos. En Limón dirán: los habitantes de la calle están desapareciendo, pero no estarán desapareciendo porque los sacamos de aquí. No estarán desapareciendo porque los están matando. Estarán desapareciendo porque Cristo los está transformando. Y ella es la primicia. Ella será la primicia, Padre. Eso provoca un encuentro, la iniciativa de un encuentro. Cuando no hay encuentro, usted se vuelve juez de todo. Cuando no hay encuentro, cuando no hay amor, usted todo lo quiere señalar y todo lo quiere juzgar. Pero Eclesiastés dice: hay tiempo para todo. La iniciativa de un encuentro te desarrolla los sensores y te hace saber y entender si es tiempo de interceder, de entrar en guerra espiritual o qué. Tiempo de profetizar. Tiempo de orar. Fue la representación para orar por todos los habitantes de la calle de Limón. Tiempo de eso. El que vive en su presencia encuentra su propio sazón. No sea imitador de nadie. Usted tiene su propio sazón. Dios es un Dios creativo. Así que Dios no me creó a mí para crear a miles y miles de Graciela, Esther, Wendy, Gabriela. No. Él no. Él es un Dios tan perfecto que Él creó a un minor para ser diferente, y aunque fuera Él el líder de otra persona, esa persona puede parecerse, pero tiene su propio sazón, tiene su propia característica. ¿Me está entendiendo? Eso hace la iniciativa de un encuentro. La iniciativa de un encuentro provoca muchas cosas. Dice la palabra que todo aquel que tuvo, escuche bien, todo aquel que tuvo un encuentro con Él necesita de otro y luego de otro y de otro. Quien tiene un encuentro con el Espíritu Santo de Dios querrá otro encuentro y propiciará otro encuentro, porque vio que lo que sucedió aquí le hizo sentir tan bien. Pero para que haya otro encuentro, en el lapso de eso no va a ser tan fácil, porque el enemigo va a traer cosas para distraerte. Pero si yo logro vencer y pasar de este encuentro a otro encuentro, cuando quiera otro encuentro va a ser más fácil, y voy a provocar otro encuentro y otro encuentro y otro encuentro, hasta que me voy a ver locamente enamorada por el Espíritu Santo de Dios. Adorar no se debe hacer por rutina. Usted lo debe hacer por una disciplina.
La rutina cansa y usted la deja en cualquier momento. Pero cuando usted vuelve la adoración una disciplina, es como cuando usted se levanta y tiene la disciplina de no dejar desordenada su cama. Usted se levanta, se sienta, da gracias y lo primero que empieza a hacer es acomodar su cama. Cuando yo me levanto antes que el pastor, yo acomodo el lado de mi cama y él se ríe. Pero ¿por qué la acomodo si yo no me he levantado? Porque yo voy a acomodar mi lado de mi cama y después usted. Es una disciplina, fue lo que me enseñaron. Cuando usted se levanta, se le da gracias a Dios y arregla su cama. Y es lo que hago yo. Así debería de ser. Deberíamos ser hombres y mujeres disciplinados en adorar a Dios, en que todo lo que pase adore a Dios. Voy a decirle algo muy íntimo, pero no tan íntimo. Cuando yo voy al baño a hacer del 1 o del 2, sea cual sea, y yo estoy sentada en la taza, yo entro sin teléfono y hasta sin lentes, porque yo voy a disfrutar de ese momento. ¿Y sabe cómo lo disfruto? El Espíritu Santo es aquí, ¿sabe? Y es testigo de esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque mientras otros están en un hospital porque no pueden hacer del 1 y el 2, yo lo puedo hacer libremente aquí. Gracias, Señor, porque todo ocurre normalmente en mi cuerpo en esta área. Ay, Señor, gracias. Porque eso es la iniciativa de un encuentro. Porque nada en nuestro cuerpo funciona por sí solo. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios. Nada de lo que ocurre en nosotros es porque ocurre por ocurrir. Usted puede hacer los ejercicios que quiera, la dieta que quiera, que si Dios en algún momento determina que algo falle, va a fallar. Pero entre en adoración hasta en lo mismo. Propicie, tenga esa iniciativa de ese encuentro. Dele gracias a Dios cuando le esté dando de mamar a su bebé. Gracias, Señor, porque mi bebé puede tomar de mi lechita. Gracias, Señor, bendigo mis pechos porque yo no voy a tener cáncer. Usted debe propiciar, dar esa adoración a Dios por todo lo que Él hace. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 13, 14. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No por rutina, no por necesidad, sino de todo corazón. Voy a orar porque necesito que Dios mueva esto que necesito. Voy a orar porque es que veo que mis hijos están, y cuando no están, entonces no oro a Dios ni doy gracias a Dios por mis hijos. Porque es solamente cuando ocurre algo. Dice, cuando busquen, aquí Dios promete un encuentro personal solamente con aquellos que lo buscan de una manera sincera. Cantares 2:16 dice, mi amado es mío y yo soy suya. Esto refleja que Él quiere una intimidad con nosotros. Pero vea quién lo dice. Mi amado es mío y yo soy suya. Ella sabe que ella es la que tiene que tener la iniciativa de un encuentro con Él. Si Dios no le ha respondido, si Dios usted lo ha dejado de sentir, pastora, es que yo he dejado de sentir a Dios, he dejado de sentir el deseo de servirle a Dios, he dejado de sentir el deseo hasta de venir a la iglesia por tantas cosas que pasan, porque hay gente hipócrita, porque hay aquí y allá. Usted es el responsable. Yo busco a Dios en mi casa. No es lo mismo, y la palabra lo enseña. No es lo mismo, porque en su casa su alma le va a decir
qué decir, qué leer y cómo tomar las cosas. Pero aquí en la casa, cuando usted se congrega, a usted se le educa, a usted se le corrige, a usted se le enseña, se le dice cuándo es bueno y cuándo no. Aquí hay revelación fresca, aquí se le va a dar lo que Dios va a anunciar. La unción corporativa es necesaria y la unción corporativa usted no la encuentra en su casa, porque en su casa usted va a decir lo que usted cree que es conveniente y como usted cree que el Espíritu Santo de Dios se lo dijo. La palabra de Dios dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Y siga leyendo el resto y lea el contexto también. Porque entonces los deseos del alma van a suburbir y usted va a empezar a hablar cosas que no tiene que hablar, a hacer cosas que no tiene que hacer y aceptar muchas cosas que antes usted no se hubiera animado a decir, hacer o ver, pero que ahora usted viene y dice: sí lo puedo hacer porque yo tengo dominio propio. No es cierto. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aquí nos habla de que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una fuente de seguridad, es una fuente de consuelo. Por eso necesitamos propiciar, tener la iniciativa de un encuentro con Él. ¿Sabe? Si usted cree que todo lo conoce, si usted cree: ay, pastora, otra vez usted con eso. Todos los días la presencia del Espíritu Santo, propiciar ese encuentro, hablar con Él, necesitamos tenerlo, porque el cambio llega cuando un hombre y una mujer se expone a su presencia. ¿Sabe? Y hoy necesitamos rectificar. Y rectificar es de humildes. Rectificar es decir: la verdad es que sí, yo estoy fallando, no tengo una iniciativa de encuentro con Dios. Yo lo hago mecánicamente. No, yo lo busco solo por esto. No, necesitamos. Yo quiero hablarle rápidamente de algunos avivadores que tuvieron esa iniciativa, y vea lo que el Espíritu Santo les reveló a través de la iniciativa del encuentro. John Wesley. Tenemos a John Wesley. Dice que el corazón de John Wesley, él lo describió que se llenó de amor líquido. John Wesley dice que cuando entraba a la presencia del Espíritu Santo de Dios, dice que él sentía el amor de Dios como amor líquido. Y después él dice: cada vez iba por una copa más de su amor líquido. Eso revela que él tenía la iniciativa de un encuentro. Él dijo: su amor, el Espíritu Santo se le reveló como ese amor líquido. Él dijo: voy por una copa más de ese amor líquido, porque esa copa más me va a guiar, esa copa más me va a sustentar. Tenemos a Kathryn Kuhlman. A Kathryn Kuhlman se le revelaron los milagros. Ella decía: yo creo en los milagros. A ella se le reveló el Espíritu Santo con los milagros, y una mujer enamorada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo ella obtuvo esto? Porque tenía la iniciativa de un encuentro con Él. Y el día que ella dejó de tener la iniciativa de un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, si usted conoce la historia, ella vino y cometió graves errores que casi le cuestan su ministerio. Ella dijo: milagros, yo creo en los milagros. Ella amó al Espíritu Santo con una fuerza. Ella decía: no hagan nada, no insulten, no sean groseros con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Charles Finney, que provocó sus encuentros
con el Espíritu Santo en adoración, a Charles Finney se le revela la convicción de la santidad. Dios, el Espíritu Santo, le revela la santidad, no una santidad de nagua larga, manga larga, pelo largo y lengua larga, no, una santidad diferente, una santidad de tener reverencia y temor a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tenemos a Moody. Dice que Moody decía, a Moody se le reveló el fuego de Dios. Moody decía, necesitamos hombres y mujeres, sin importar su edad, que quieran el fuego de Dios para llevarlo a aquellos que su corazón está frío por lo que han vivido, por lo que la vida les ha golpeado. Su relación íntima con el Espíritu Santo, esa anatomía del encuentro con Él, esa adoración en el momento con Él, se le reveló Dios como el fuego de Dios. Después tenemos a Witherwood. A Witherwood se le reveló la fe. Él dijo, yo tengo fe de que Dios puede cambiar las cosas. Yo tengo fe en que Dios tiene el poder para transformar. Yo tengo fe en que no hay nada imposible para Dios. Esa iniciativa del encuentro de Dios con Él le reveló ejercitar su fe. María Gulgureter se le revela la pasión y la valentía. María Gulgureter tenía una pasión y una valentía. Se le reveló eso. A pesar de todas las ocupaciones que ella tenía la iniciativa de un encuentro. Nunca dejó al Espíritu Santo por fuera y se le reveló la pasión. Se le reveló ser valiente, porque pasión no es el antónimo de valentía. Quien es una persona apasionada por su presencia es sinónimo de valentía, es una persona valiente y fuerte. Charles Spurgeon, se le revelan las poderosas obras de Dios. Él vino y dijo, yo no puedo callar lo que Dios hace en mi vida. Yo no puedo callar lo glorioso que Dios ha hecho. Yo no puedo callar sus milagros. Yo no puedo callar las grandes obras. Y aquí es donde entramos. Él dice, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El corazón de cada una de estas personas es un motor. El corazón es un motor. Nosotros debemos inclinar nuestro corazón a los testimonios. Y con Charles Spurgeon es donde yo quiero entrar. Él dice que se le revelaron las poderosas obras de Dios. Las poderosas obras de Dios. ¿Sabe qué quiere decir Charles? Que él activó y tuvo una reforma en el testimonio. El testimonio es otro pilar en nuestras vidas. El testimonio, cuando nosotros tenemos una intimidad, una iniciativa con el encuentro del Espíritu Santo de Dios, va a desatar milagros, va a desatar que cosas se ocurran, que cosas se conviertan, va a desatar muchas cosas poderosas y a eso se le llaman testimonios. ¿Cuántas personas en este lugar Dios ha hecho cosas grandes con usted? Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes han compartido su testimonio? Algunos se lo guardan. Dios es un Dios tan grande que todo lo que Él hace no debe guardarse en secreto. Se lo voy a repetir. Dios es un Dios tan grande que todo lo que Él hace, como se manifiesta su vida, no es para guardarlo en secreto. Si su debilidad es ser chismoso, chismosa, debería de guardarse el secreto de alguien, pero debería de practicar esa debilidad suya con lo que Dios hace en su vida. Debería de comentarle a la gente, compartir su testimonio. ¿Sabe qué pasa cuando usted cuenta un testimonio?
¿Sabe qué pasa cuando usted viene y cuenta lo que Dios hizo en usted? Libera una atmósfera divina, provoca aquí una atmósfera divina, provoca que la gente que está en el lugar diga: yo no estoy en un lugar normal, estoy en un lugar donde Dios está y ocurren cosas diferentes. ¿Sabe qué ocurre cuando usted comparte su testimonio? Registra que hay actividad divina del poder de Dios. Cuando usted cuenta su testimonio, la gente va a decir: aquí Dios está activo, aquí Dios se sale de las páginas, porque vea cuántos milagros están ocurriendo, vea cuántas cosas Dios ha hecho en medio de ellos. Cuando usted comparte su testimonio, inunda de fe en aquel que está oyendo. Cuando usted viene y comparte su testimonio, está invitando a alguien más que lo está escuchando a creer que lo que sucedió en él puede también ocurrir en el que está esperando. Cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, desatamos, aprendemos a testificar, hacemos que las manifestaciones de Dios no se detengan. Cuando usted se guarda un testimonio de lo que Dios hizo en usted, usted detiene el poder sobrenatural de Dios, porque Dios no lo hace para que usted se lo deje en secreto. Dios lo hace para que usted lo comparta. Dios lo hace para que otros conozcan. Usted y yo somos la carta de presentación del poder de Dios. Usted y yo tenemos que venderle a Dios a la gente. ¿Cómo es posible que una bruja tenga más poder que un profeta? Porque el profeta solamente quiere profetizarle a la gente cosas personales, pero el profeta también puede decir: Dios va a manifestarse sobre Limón de esta manera. Le cuento algo, ocurrió algo ayer en el Parque Vargas, no ocurrió nada. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente que le cree a Dios. Esa es una manifestación de Dios. Limón no está huérfano, Limón tiene hombres y mujeres que leen los tiempos de Dios. Aprende a leer la letra pequeña y entre líneas. Esas son las manifestaciones de Dios. Pero usted se lo guarda, usted le cuenta a una cuanta gente: ay, es que me da miedo el micrófono, ay, es que entro en pánico escénico. Pero si antes, cuando usted karaokeaba, no le daba pánico escénico. Cuando usted cantaba karaoke y cantaba bien feo, por eso todo el mundo la veía, no era porque entonaba bien, no le importaba. Porque después de unos tragos todos se vuelven grilleros, todos lo ven bonito, todos son capaces, todos se llenan de valor y de valentía. Pero el diablo lo utiliza para dejarte en vergüenza. Pero Dios, ¿cómo le va a tener miedo a esto? ¿Le va a morder? No. Cuente lo que Dios ha dicho. Cuente lo que Dios ha hecho usted. Yo estoy aquí, Dios me sanó. ¿Quiere que le dé mi currículum? Dios me salvó. Nací enferma. A mi mamá le dijeron que a los 10 años iba a tener un retardo mental y aquí estoy. Muchos años después con ningún retardo mental. Viva. Después el diablo vino y me golpeó. ¿Tiene cáncer de seno? No, aquí los tengo, los dos son míos, ni no me los pudieron quitar, porque Dios es un Dios que obra cosas maravillosas. Tumor en la cabeza, inoperable. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Me operaron? No. ¿Me hicieron un TAC? Hay una cicatriz de 5 centímetros en mi cerebro. ¿Quién me operó? Dios me operó. Él lo hizo. Son las maravillas. El tiempo de la pandemia, cáncer de útero. Cáncer de útero. Fue un momento de aflicción, de desesperación. Vaya al Calderón, quimioterapia mientras pueden empezar a operar. Yo dije, me deprimí, entré en una depresión, nunca falté a la iglesia. Porque yo tengo algo, no porque sea la pastora de esta casa. Yo tengo muy claro que el día
que yo me aleje de Él y que congregarme me hace sentirme cerca de Él, me ayuda a mantenerme en línea. Nunca falté a esta iglesia, así venía, así tuve los accidentes que tuve aquí a causa de lo que estaba padeciendo. Yo recuerdo que entré en ese momento y le dije: Señor, estoy cansada de que mi cuerpo desde que nací se ha golpeado y azotado, pero tiene las marcas del Dios vivo. Pero que haga tu voluntad y no la mía. Aquí estoy. Sí, me hace falta mi útero, porque estaba todo contaminado, pero no alcanzó nada más. Las manifestaciones de un Dios vivo, las marcas que pueden haber en mi cuerpo, no son las marcas de los ataques de Satanás, son las marcas de que Dios me ha defendido. Y hace poco otra vez otro ataque, otra vez la salud. En silencio, el que espera en silencio. Exámenes venían caros. Todos salieron en orden. ¿Quién lo hizo? Dios. Ya no le dije a Dios que estoy cansada. ¿Sabe qué hice? Adoré y decía como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. No voy a causar lástima, voy a causar valentía, voy a causar inspiración, voy a exaltar, voy a testificar, voy a contarle al mundo el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Quería dejarse a mi hijo y dije: me paro como Rispa. No. Dios ha prometido otra cosa y estaba como Rispa, quitando, y me decía cosas groseras, enojado de lo que había en él, pero a mí no me importaba. Esa es mi función de Rispa. Y en un congreso en Siquirres, yo no sé cuántas están aquí que fueron conmigo, el año antepasado dije: y el próximo año, para el próximo congreso, les traigo el testimonio de que mi hijo está sirviéndole a Dios y está en el lugar donde es. Y el año pasado, cuando yo fui a ese congreso, escuche lo más maravilloso, cosas que a veces el enemigo no quiere que veamos, pero el que tiene un encuentro con él, el que dice: no puedo callar lo que un Dios tan grande, yo siendo tan indigna y tan impura y tan imperfecta, él viene y lo hace. El congreso del año pasado, el mismo, donde yo había dicho que el próximo congreso yo iba a estar contando que mi hijo iba a estar en Cristo y sirviéndole a Dios y siendo un joven renovado. Ese congreso la pastora Jessie lo adelantó, era en octubre y creo que lo hizo como en julio o agosto, no recuerdo. Y cuando yo fui, ya mi hijo se había reconciliado. Yo vine y les dije: no sé cuántas estaban aquí, pero les tengo una noticia, porque yo tengo que darles mi testimonio. Mi hijo ya no está en el mundo, mi hijo es un hombre de Dios, está sirviéndole a Dios. Usted no tiene idea de cuántas mujeres fueron impactadas con ese testimonio. Cuántas mujeres empezaron a orar por sus hijos y a creer por encima de lo que veían, y hoy ya están sirviendo a Dios esos hijos. ¿Sabe por qué yo no callo las manifestaciones de Dios? ¿Sabe por qué? Aunque el enemigo me diga: qué vergüenza, ¿qué van a decir? A mí me vale un comino lo que el diablo quiera pensar. Yo sé que cuando yo testifico, cuando yo cuento, cuando yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, las manifestaciones de Dios no van a parar de ocurrir en mi vida, no van a parar de ocurrir en la vida de mis generaciones. Ocurrirán y cada vez serán más poderosas, cada vez serán más impresionantes, cada vez más serán más extraordinarias, cada vez más
serán sobrenaturales. Pero cuando usted las calla, te le está diciendo, el diablo tiene razón, no calle. Hoy tiene que levantarse usted a ejercer, a contar. Tiene que hacerse fuerte su testimonio. No solamente una reforma, urge una reforma en el encuentro. Hoy usted tiene que irse de aquí activo, diciendo yo, salga de aquí. Salga de aquí cuando vea que viene su esposo con usted con cara de burro en lancha o con cara de Grinch. Diga, Señor, gloria a Dios, bendigo a mi esposo. Qué esposo más hermoso me has dado. Qué hermosa sonrisa tiene. Gloria a Dios, Señor, el gozo de tu salvación lo hermosea. No vuelva a ver y diga, siempre con la misma cara. Qué aburrido, ahí viene. Empiece. Vea, gracias Señor porque me bendijiste y lo bendijiste a Él porque el que haya esposa haya el bien. Gloria a Dios Señor por eso. ¿Sabe qué? ¿A cuántos les cuesta más? ¿A cuántos es más fácil quejarse que hablar bonito? Es más fácil, a usted le sobran palabras para quejarse. Pero cuando tiene que hablar bonito, a usted se le acaban. ¿Sabe por qué? Porque ejerce más quejarse que hablar bonito. Te propicie ese encuentro con Él. Tengo una reforma hoy, conéctese con lo que Dios quiere. Ya no calle el testimonio, ya no lo calle. Estos son los dos pilares fuertes para poder enfrentar al espíritu de esta época. Para poder enfrentar a cualquier espíritu que Satanás levanta contra la iglesia de Cristo. Su encuentro y su testimonio. Su testimonio. ¿Usted es cristiana? Sí, soy hija de Dios. Vieras qué maravilloso, sea de las que se abundan, sea de las que nada más usted está esperando que le aprieten un botón para empezar a decir lo que Dios ha hecho con usted. Usted no tiene idea. Yo era así, asá y asá. Pero ahora soy esto porque Dios me cambió. Dios vio en mí lo que nadie vio. Dios cree en mí como nadie más ha creído. Y óigame, prepárese, dígale a esa persona, prepárese, porque lo que usted ve en mí va a ser más grande dentro de un tiempo. Empieza a profetizar sobre su vida. Diga, hoy no va a ser un día solamente que yo vine a esta iglesia. Yo voy a empezar a ser parte de esta iglesia. ¿Sabe qué es lo más sobrenatural? Que esa casa se llama tiempo de milagros. Y si somos acreedores, si somos los beneficiarios de los milagros en esta ciudad, necesitamos que usted tenga un parlante en su boca y empiece a anunciarle al mundo que la brujería no tiene más poder que Dios, que lo que está pasando no puede vencer a nuestro Dios, que donde está su hijo no se va a quedar ahí. Viera lo que pasó. Pastora, ¿puedo compartir su testimonio? Compártalo. Viera la pastora lo que pasó con su hijo. Él se tatuó, él esto, pero la pastora nunca dejó. No, usted no me está exaltando a mí, porque al final usted va a decir, pero Dios le respondió. Dios lo hizo con él y se lo hizo con él. Lo puede hacer con mi hijo, lo puede hacer con sus hijos, pero solamente manténgase firme. Aunque el enemigo venga contra usted, párese firme y dígale, aquí hay una mujer de conquista, una mujer que se para, una mujer que se coloca firme para detener los combates de Satanás. La abundancia, de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Qué abunda en su corazón? Si después de ese lugar usted se va y va murmurando de ese mensaje, examínese porque su corazón huele mal. Tiene un serio problema. Pero hoy el Señor dice, es el tiempo. Urge reforma en el encuentro y el testimonio. Necesitamos contar las buenas cosas que Dios ha hecho. Necesita usted contar
contar lo que Dios hizo con usted. No le dé vergüenza hoy, quítese esa mordaza de su boca. Diga, nadie me va a callar de que yo pueda contar lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en mi matrimonio. Estuve a punto de darme por vencida, pero un día escuché esta palabra y me voy a volver rispa de mi esposo y de mi matrimonio. Me voy a volver rispa de esa mujer que espanta lo que quiere comerse el propósito de Dios. Aquí hay alguien que se para, aquí hay alguien que espera las promesas de un Dios que no miente y no se arrepiente de lo que ha prometido. Él dijo y Él hará y Él lo va a hacer. Y mientras yo esperaré a Jehová, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Él es en el que yo estoy esperando. No espero en el hombre, no espero en el sistema, no espero en nada ni en nadie más. Espero en aquel que hace camino donde no lo hay. Espero en aquel que hace llover maná del cielo. Espero en aquel que abre el mar y me hace caminar en seco. Espero en aquel que aunque Él me matare, en Él yo